Gustavo Córdoba es consultor y analista, titular de Gustavo Córdoba y Asociados. En la semana se conoció un estudio que realizó sobre la imagen presidencial y de los principales políticos argentinos, que en realidad uno piensa que como es la naturaleza del argentino, todo eso puede llegar a modificarse indudablemente con lo de las últimas horas, pero tranquilamente cualquier otra persona me va a decir, sí, pero ¿sabes qué? Si mañana aumenta algo, todo lo del fin de semana cae en saco roto y volvemos para atrás. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Y además te agrego esto que decís, Sí. hay que agregarle a la cuenta lo que pasó con Boca River, que también digo, fue un momento de zozobra para el gobierno, ¿no? Por ejemplo, en la conversación digital en la Argentina, este evento del G20 y la gala en el Teatro Colón tuvo picos de positividad para el gobierno inéditos, cercanos al 90% de la conversación total. Pero, por ejemplo, si lo comparamos con la semana anterior, Boca River, o con días anteriores, la conversación negativa tuvo picos de 90%. ¿Qué significa esto? Significa que el gobierno pierde y gana a medida que va conversando lo que va ocurriendo en la sociedad, en los hechos de cada día. Y sí, pero no necesariamente esto significa que haya cambios abruptos de opinión pública, ¿no? Hay como un proceso de acumulación que preciso evaluarlo y no tratar de sacar conclusiones del minuto a minuto, porque en realidad el humor se va acumulando y eventualmente lo resolvemos el día de las elecciones, ¿no? Votando Sí. a favor o en contra, pero en realidad yo creo que el gobierno ha tenido con el G20 un respiro muy grande, porque más allá de algunos detalles de organización, algunas falencias, todos los problemas que tenemos en el traslado de los argentinos, que está todo cortado, etcétera, en Buenos Aires sobre todo, me parece que el gobierno tenía un desempeño alto, ¿no? Un protagonismo importante, el de escena internacional. No sé si eso se traduce necesariamente en una recuperación económica inmediata, pero ese protagonismo, digamos, ha sido bien percibido por una mayoría de argentinos. ¿Que esto le sirve al gobierno? Habrá que verlo. Creo que a ellos les sirve mucho más el llanto de Macri como elemento, digamos, emocional, y a partir del cual intentar una recuperación. Claro. Yo lo que vi en el llanto de Macri, no voy a dudar del presidente de la nación, por más que dudo todo del político, y más cuando está frente de una cámara de televisión o sabiendo que lo están filmando, es que esa es la imagen de la campaña para la reelección. No te quepa la menor duda, coincido en eso, y me parece además, bueno, son las herramientas que se utilizan hoy en política. Nosotros técnicamente le decimos pseudo acontecimientos, ¿no? Sí, te quería consultar sobre... Podés dudar un poquito de la veracidad o de la verosimilitud, pero si parece verdad, es verdad. Y no importa, la verdad que no importa. Ese otro punto ya no importa más. Me parece que la utilización será total y absoluta. ¿Cuánto pesa esto? ¿Cuánto crees que va a pesar? ¿Y cuánto tiempo crees que puede llegar a pesar en el ambiente público esto que ha ocurrido por estas horas? No. Los eventos tienen un impacto muy efímero. Así como el Mundial. No sé si vos te acordás que todo el mundo decía... Sí. No, que el mundial la política se para, que la política se congela, que el interés de la gente, y la verdad es que el interés de la gente siguió un aumento, el mundial no tapó los problemas, a medida que Argentina avanzaba en el mundial, nadie dejaba de preocuparse por la situación económica, por la situación o las expectativas de la Argentina en términos futbolísticos. Y con esto te diría exactamente lo mismo, ¿no? Me parece que disociar los problemas cada uno de nosotros como sociedad con la realidad de un fin de semana, de 2-3 días de que el gobierno ha tenido un buen desempeño, me parece que es imposible. Vos sabés que vamos a ver en los próximos días sí es la gran duda que teníamos todos, porque muchos pensamos que la estabilidad del dólar y la cierta quietud económica se debía justamente a este evento. Y habrá que ver ahora qué pasa después del G20, donde va a venir la verdadera Argentina, porque es como que el maquillaje que se hizo sirvió para llegar a este punto. Ahora, se cruzó el umbral
Y me parece que aquí es donde empieza la verdadera incertidumbre, ¿no? De a ver cómo responden las variables económicas, de si el gobierno puede sacar las tasas y esto no se va al dólar, porque evidentemente vos no podés mantener en el tiempo, tanto tiempo, estas herramientas económicas de torniquete de la economía, ¿no? A ver, en todo esto, viendo tu trabajo muy interesante, el que realizaste respecto de números, me quedé con otro lado, porque lo más fácil o lo más directo o lo más vendible para el gran público siempre es mirar cómo está el presidente de la nación. Yo me quedé mirando otros detalles que tienen que ver con el posible armado respecto de un sector opositor. Y no veo que por lo menos tengan una buena visibilidad por parte de la sociedad argentina los otros potables candidatos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la suma de todos esos pequeños pedazos en cuanto a imágenes pueden llegar a ser un todo? ¿Cómo lo visualizás? ¿Cómo crees que se está armando todo de la perspectiva de la opción a lo que no sea Macri? Bueno, primero que en términos de estrategia electoral, en la Argentina hay que pensar siempre en términos de segunda vuelta. Y esto que te digo que es muy posiblemente muy técnico y muy realista, porque evidentemente vamos a tener una segunda vuelta, la mayoría de las estrategias de los que no son ni Cristina ni Macri no les está yendo demasiado bien, porque lo que están provocando de alguna manera es un aumento de las chances de que la polarización aumente. En este sentido me parece a mí que todo lo que hizo el peronismo federal, alternativa federal, como se llama el espacio, terminó incrementando la brecha de la polarización electoral en Argentina. Es como que en general se observa que se ha anticipado mucho la pelea, ¿no? Y en vez de producirse un aumento en las consideraciones de las candidaturas menores, parte del voto de Massa fue Cristina, parte del voto de Massa fue Macri, entonces tenemos un escenario de absoluta polarización. Bueno, habrá que repensar esas estrategias, ¿no? Porque evidentemente yo vi a un Massa, por ejemplo, aumentando su negatividad personal a niveles inéditos, ¿no? Llegando prácticamente a un 62-65% de imagen negativa. Esto tiene impacto electoral. En el caso de Urtubey, fíjate que interesante, es el único dirigente, a pesar de todos estos errores que yo te estoy señalando, que en un mano a mano con Macri lo hace bajar a Macri, levemente. Porque de alguna manera Urtubey le come base electoral propia a Macri. Pero evidentemente Urtubey debería contar con un piso de votos peronistas mucho más alto del que hoy realmente tiene. Claro. Y creo que en ese punto sí se consolida Cristina Fernández, porque me parece que hoy toda la intencionalidad de castigar electoralmente al gobierno por la mala praxis política y económica se concentra en la dirigente con mayor volumen político y con mayor visibilidad. O sea que acá... Independientemente de que no hay que tomarlo como un voto premio a Cristina, ¿no? Si hubiese otro dirigente con la visibilidad de Cristina, posiblemente tendría el mismo comportamiento este voto castigo del gobierno Macri. Ahora, entonces, Gustavo, lo que me estás diciendo, y analizando un poco el escenario cual hoy está, ¿el gran árbitro es Cristina? Yo creo que Cristina hoy es la expresión de la situación de mucha gente que no está bien, ¿no? Y que hace una comparación muy simple. Hace un año, 2 años o 3 años estaba mejor de lo que estaba hoy, de lo que estoy hoy. Esa simple comparación alcanza para entender que nosotros siempre en Argentina votamos para atrás, ¿no? Y votamos en contra. Fíjate que en el 83 el voto Alfonsín canalizó de alguna manera un rechazo a un pacto militar sindical. El voto a Menem fue un voto anti-Alfonsín. El voto de Arroz fue un voto anti-Menem. Y tenemos, salvo el caso de la reelección de Cristina, que no fue un voto anti, digo, el resto de los episodios electorales presidenciales del 83, esta parte fue un voto anti, ¿no? Por el contexto económico, y es muy difícil que un presidente sea reelecto en un contexto de recesión, más allá de que Macri hoy tiene, creo, mucha competitividad, y que es probable que tenga, si hay una, coherencia entre los tiempos económicos y los tiempos electorales, ponerle una ficha que tiene muchas chances de ser reelecto, ¿no? Pero evidentemente que eso es lo difícil, llegar a octubre, el día de las elecciones presidenciales, con una economía recuperada, con una confianza de la gente también recuperada, yo creo que está realmente complejo el panorama para el oficialismo. O sea, a ver, en términos coloquiales, Macri depende de Macri.
Y te diría también, depende de que la percepción de los argentinos lo acompañe. A ver, después de haberlo votado masivamente el año pasado, sí, que significó para él un 44% en todo el país, digo, recuperar o recrear ese escenario de confianza yo lo veo realmente complejo, ¿no? Muy complejo, por los niveles de negatividad que hoy tiene la imagen de él. En un contexto de crisis económica, de niveles bajos de confianza, los oficialismos tienden a retener un porcentaje bajo de sus votos. Y el problema de Macri me parece que él conquistó a un pedazo del electorado, a un gran pedazo del electorado, que antes no votaba. A ver, en las sucesivas elecciones hemos tenido participaciones electorales entre el 70 y el 76, 77%. Con Macri el presidente llegó a votar el 83% del padrón. Mi duda es si ese caudal adicional que Macri convenció o motivó para participar electoralmente de las elecciones va a seguir participando en un contexto de caída en la confianza del gobierno, ¿no? Claro, que en realidad... Ahí me parece que está el tema. Claro. Ahí me parece que está el tema, porque en el 2015 votó exactamente el 74%. En agosto, en la PASO presidencial. En la primera vuelta votó el 83%. Y en la segunda vuelta también. El año pasado, en la legislativa, votó también el 82% del padrón, lo cual es realmente extraordinario. Ahora, mantener esos niveles de participación electoral me parece que dependen de, claramente, una recuperación económica. Habrá que ver si al gobierno le alcanzan los tiempos como para conformar ese segmento electoral, porque si esos 7, 8 puntos dejan de ir a votar, la suerte está echada, ¿no? Sí. Me parece altamente interesante y vamos a seguir en contacto seguramente, Gustavo. Muy interesante tu trabajo. Gustavo Córdoba, titular de Gustavo Córdoba y Asociados, respecto de las imágenes que hoy se tiene, que esto no quiere decir que sea una definición del año que viene, sino solamente cómo hoy la sociedad analiza y ve a los dirigentes políticos. Te mando un abrazo y gracias, como siempre, muy amable con nosotros. No, agradecido, saludo corriente. Y gracias igualmente. Gustavo Córdoba, analista político, consultor también, titular de Gustavo Córdoba y Asociados.